Amén y amén. Pueden sentarse. Pues, no sé si usted oyó hablar de esto, pero a principios de este mes, el miércoles el 9, los Rams y los Chargers practicaron juntos. Y antes de que terminara, 3 peleas estallaron, lo que solo muestra una de las principales diferencias entre el fútbol americano y el fútbol, lo que algunos llaman soccer. En el fútbol americano, los jugadores pelean entre sí, y en el fútbol, los fans se pelean entre sí. Ahora, es solo yo. Parece que hay más y más conflicto entre las personas. Twitter está lleno de personas discutiendo entre sí. Facebook está lleno de gente que no está de acuerdo. Enciende la televisión y cada programa trata sobre algún tipo de conflicto entre las personas, incluso los shows de realidad. De hecho, los shows de realidad se han vuelto tan populares porque cada episodio se trata de personas que no están de acuerdo. En todo el país la gente está luchando. En California peleamos por el agua. En Chicago las pandillas se están peleando entre sí. Y en Washington, D.C., luchan porque quieren distraernos del hecho que no pueden hacer el trabajo por lo que les enviamos allí. Y en todo el mundo, Venezuela, Corea, Inglaterra, Sudáfrica y en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, la mayoría de la gente ha renunciado a la esperanza de que nunca dejará de luchar. Por supuesto, cuando nos detenemos a pensar en ello, sabemos que esto no es nuevo. La historia humana está llena de conflicto. De hecho, gran parte de lo que sabemos de la historia registrada es la historia de la tensión, el conflicto, la guerra y los resultados. Incluso la Biblia está llena de conflicto. Comienza en el jardín con Adán y Eva y continúa todo el camino hasta el final, con miembros de las familias engañando y luchando entre sí, los reyes luchando entre sí, las personas en conflicto con los profetas, los líderes judíos en conflicto con nuestro Señor, los miembros y líderes de las iglesias en conflicto entre sí, y así sucesivamente hasta que el último conflicto final siguió por un nuevo cielo y una nueva tierra y la nueva Jerusalén en la que ya no hay conflicto. Así que aquí es lo que quiero que reconozcamos acerca del conflicto como comenzamos esta mañana. Número 1, el conflicto es normal. Conflicto es cuando pienso que lo que quiere usted interfiere con lo que quiero yo. Y eso pasa algún tiempo en cada relación, en todas las relaciones. El conflicto no es inusual, el conflicto es normal. Número 2, el conflicto no tiene que ser un obstáculo en una relación. El conflicto puede ser una oportunidad para hacer una relación más fuerte, dependiendo de cómo respondamos a ella. Y el número 3,
Una de las diferencias entre los seguidores de Jesús y el resto del mundo debe ser la forma en que lidiar con el conflicto. Somos el pueblo de esperanza. Por lo tanto, deberíamos estar respondiendo al conflicto con la esperanza en lugar del miedo o la ira. Esta mañana vamos a mirar un pasaje registrado en Hechos capítulo 6, que describe un conflicto en la iglesia primitiva y cómo ellos, como el pueblo de esperanza, respondieron a ella. Al mirar el pasaje juntos, vamos a aprender algunas cosas que podemos aplicar para que cuando ocurra el conflicto, podemos transformar el conflicto de un obstáculo que debilita una relación en una oportunidad para fortalecer la relación y demostrar el poder del Evangelio. Por lo tanto, esto es lo que puede esperar a medida que continuamos esta mañana. Si abriría su corazón y su mente al Espíritu de Dios, como comparto con usted en el pasaje de Dios y de la Biblia, Él le dará perspicacia para entender lo que sucedió entre su pueblo hace cada 2000 años y Él le revelará a usted cosas específicas que Él quiere que usted haga cuando le encuentra en situaciones de conflicto. Ore conmigo, por favor, que estaremos listos para recibir su revelación y responder. Padre Celestial, reconocemos que eres Dios Altísimo. Santificado sea tu nombre en toda la tierra y en este lugar. Gracias por la verdad que tú nos das. Abre nuestros corazones y mentes esta noche, esta mañana, para recibir lo que tienes para nosotros hoy. Oramos que tú hablarás con nosotros específicamente y claramente. Protégenos, pedimos, de las distracciones que pueden prevenirnos de recibir tu revelación y reto a nosotros. Prometemos en avance que a ti nuestra atención daremos y nos prepararemos para responder. A ti nos entregamos por ese propósito, por el mérito, con el permiso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, mire conmigo, por favor, en Hechos capítulo 6, comenzando con el versículo 1. Recuerde que en los días siguientes a la resurrección del Señor Jesucristo y su eventual ascensión al cielo, el pueblo de esperanza de Dios ha sido capacitado por su Espíritu para cumplir sus propósitos. Estaban viendo en un gran número de nuevos creyentes de diferentes grupos étnicos y clases sociales. Dios estaba haciendo milagros entre ellos y se vuelven cada vez más atrevidos en su testimonio del Evangelio, incluso ante la persecución por los líderes religiosos. Esto es lo que encontramos en el registro de la iglesia primitiva en los primeros 5 capítulos del libro de Hechos. Vamos a recoger la narración en el capítulo 6, comenzando con el versículo 1. Dice, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Hay varias cosas que quiero que vea en este versículo. Primero, el movimiento de Jesucristo continúa creciendo. Cada vez más personas están experimentando una transformación espiritual a medida que reciben a Cristo, son adoptados como hijos de Dios y se convierten en parte del pueblo de esperanza.
no deberíamos sorprendernos. Todo el mundo necesita esperanza. Todos buscamos una esperanza genuina basada en lo que es real y verdadero. Tampoco debemos sorprendernos del crecimiento de la primera iglesia, porque el crecimiento es un signo de salud. Las cosas sanas crecen. Esto es cierto para las plantas, los niños y las iglesias. La segunda cosa que quiero que vea en este versículo es que los nuevos creyentes incluyeron a personas de diferentes culturas. El versículo se refiere a los hebreos y los griegos. Los hebreos eran personas que habían crecido en la cultura tradicional judía. Sus familias eran de diferentes partes de Israel. Los griegos incluían personas cuya cultura era griega o romana o quizás persa. Sus familias eran de otras partes del imperio romano fuera de Israel. Por lo tanto, debido al rápido crecimiento y la diversidad cultural, no debemos sorprendernos de que haya fricción entre ellos. Como he dicho, no nos sorprende que ocurra un conflicto, es normal. Y ciertamente no nos sorprendemos cuando hay conflicto entre personas cuyas experiencias, tradiciones y cultura son diferentes. El prejuicio, sin embargo, no es normal. Es común, pero no es normal. Es asqueroso y es malo. Quiero estar seguro de que no me malinterpreta cuando digo que el conflicto es normal. De ninguna manera quiero sugerir que el prejuicio contra personas que son diferentes de nosotros es aceptable. Quiero tomar un momento para hacer este punto debido al aumento aparente en la aceptación del prejuicio odioso en nuestro país. El pasado fin de semana en Charlottesville, Virginia, el prejuicio odioso contra personas con diferentes culturas y creencias se volvió violento. El prejuicio es una condición insidiosamente pecaminosa del corazón humano que es una abominación contra el Creador de todos nosotros. No tiene lugar en la vida de un seguidor de Jesucristo en ninguna forma, a ningún nivel. El prejuicio no es simplemente actuar de manera odiosa contra otro grupo o insultarlos. El prejuicio es cualquier suposición negativa, consciente o inconsciente, acerca de alguien porque creemos que representan un grupo que no respetamos. Cuando dices una broma, por ejemplo, para ridiculizar a alguien de otra etnia, cultura o raza, o cuando te ríes de una broma que ridiculiza a alguien que es diferente, o cuando no desafías a alguien que cuenta una broma como esa, estás participando o por lo menos apoyando en exactamente el mismo comportamiento asqueroso que cualquier racista. Nuestra iglesia incluye a personas de diferentes culturas. Hay gente de México, de los Estados Unidos, de Centroamérica, de Suramérica y del Caribe. Y compartimos nuestro edificio con gente del sureste asiático. Estas múltiples culturas juntos es una cosa maravillosa que queremos celebrar. Cuando lleguemos al cielo,
Habrá gente de cada tribu, color, lengua y nación. El reino de Dios se extiende para incluir a todos los pueblos. Diferentes personas con diferentes experiencias y diferentes culturas tienen diferentes preferencias. Es normal que a veces la gente piense que las preferencias de otras personas interfieren con las suyas. Eso es lo que llamamos conflicto. Y el conflicto puede ser un obstáculo que debilita nuestras relaciones. Pero si respondemos de manera madura, guiada por el Espíritu Santo, con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por cada persona, que se esfuerza por abrazar con su amor a toda clase de personas, podemos transformar el conflicto de un obstáculo en una oportunidad para fortalecer nuestras relaciones y demostrar el poder del Evangelio. La tercera cosa que vemos en este versículo es que desde el principio la Iglesia de Jesucristo fue deliberada acerca de dar esperanza a las personas necesitadas por medio del ministerio práctico. Muchas personas leen este versículo y centran su atención en el hecho de que algunas personas estaban siendo descuidadas en el ministerio. Y les ignoran el hecho maravilloso de que la iglesia estaba cuidando de las personas con el ministerio. En aquellos días, en esa parte del mundo, la mayoría de las mujeres dependían de los varones de sus familias para obtener alimento, refugio y protección. Esto significó que muchas viudas fueron dejadas hambre y abandonadas en esta sociedad. La Iglesia de Jesucristo se preocupa por las personas que necesitan ayuda. Y la gente de esperanza ora por ellos, pero también da su tiempo, su dinero y su energía para ser parte de la respuesta a sus oraciones. Una de las razones por las que la gente se sintió atraída por el movimiento de Jesucristo en sus primeros días, que la gente se sintió que las personas en su movimiento se preocupaban por personas que todos ignoraban. Nuestro Señor continúa esperando esto de su pueblo hoy. Y finalmente, vemos en este versículo que había conflicto entre la gente en la iglesia. De nuevo, no debemos sorprendernos, el conflicto es normal. La esperanza que tenemos en Jesucristo no es una esperanza de que somos mejores de aquellos que aún no le conocen a Jesucristo de manera personal. La esperanza que tenemos es que hemos aceptado su perdón y entregado nuestras vidas a su autoridad. Y la sumisión a su autoridad incluye honrarle en todo lo que hacemos, incluyendo cómo manejamos el conflicto entre nosotros. Por lo tanto, lo que queremos ver en este pasaje es cómo respondieron al conflicto y los resultados de su respuesta. Así que vamos a recoger el registro de lo que pasó mirando el versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas.
Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Den cuenta primero de lo que no hicieron. Cuando el conflicto estalló entre los seguidores de Jesucristo, ellos no ignoraron ni lo negaron. Tampoco se volvieron defensivos y trataron de excusar el comportamiento que causó el problema. Y no lanzaron una investigación para probar o refutar si de hecho este grupo de viudas estaba siendo descuidado. Reconocieron que si las viudas se sentían descuidadas, su experiencia necesitaba atención. Y no comenzaron una inquisición para averiguar a quién podían culpar y castigar. El hecho de que no respondieron al conflicto de estas maneras es evidencia de la transformación espiritual que han experimentado. Porque la reacción natural que las personas tienen al conflicto es desestimarlo, o huir de él, o tratar de encubrirlo o usarlo como justificación para ser pseudo justos. Es algo asombroso ver cómo de repente somos apasionados por la justicia en el juicio del pecado de otra persona. No. Cuando se enteraron del conflicto entre los creyentes, los líderes no reaccionaron de estas maneras. En cambio, respondieron reconociendo que había un problema que necesitaba atención. Reconocieron que se trataba de una cuestión importante que necesitaba una respuesta adecuada. No iba a desaparecer por su cuenta y era digno de su tiempo y atención. Cuando dijeron ellos que no debían asumir la tarea de servir a las viudas, no decían que servir a las viudas era un ministerio sin importancia. Estaban diciendo que tenían otras responsabilidades que también eran importantes y que no podían descuidarse. Y estaban diciendo que esta necesidad del ministerio era lo suficientemente importante como para que se necesitara una atención especial para encontrar las personas adecuadas para asumir la responsabilidad por ello. Así, podemos ver que ellos reconocieron el conflicto y lo tomaron en serio. También podemos ver que tomaron tiempo para orar, pensar y discutir la situación en lugar de reaccionar en el momento. A menudo, cuando nos enfrentamos a un conflicto, reaccionamos en el momento porque permitimos que nuestras emociones controlen nuestras acciones y porque estamos incómodos con el conflicto y queremos lidiar con él lo antes posible para que podamos deshacernos de él. Estas reacciones no son saludables, no fortalecen nuestras relaciones, no honran a nuestro Señor y no demuestran la esperanza que tenemos en Él por el poder de la transformación. Ahora bien, es cierto que el pasaje no describe sus oraciones y discusiones acerca de qué hacer. Pero la solución que ellos proponen es evidencia de este tipo de proceso deliberado y orante. La solución que proponen es una respuesta sabia y espiritual.
No propusieron que las viudas tuvieran que cuidar de sí mismas. No se propuso asignar rápidamente este trabajo al primer voluntario. Recomendaron tomar el tiempo para identificar un equipo adecuado de miembros espirituales, respetados, prudentes, responsables y dignos de confianza que aceptaran esta oportunidad ministerial como una tarea importante. Y note, por favor, que los líderes no dictaban esta solución. Reunieron a las personas afectadas por el conflicto y compartieron la solución que habían redactado de manera pensativa y en oración y en colaboración. Muchas veces, cuando hay una diferencia, un conflicto entre los creyentes, alguien trata de usar las escrituras o una declaración de revelación especial de Dios como una manera de exigir que ellos obtengan lo que quieren. En esta situación registrada en Hechos capítulo 6, los líderes de la iglesia no pretendían que lo que querían había sido mandado por Dios. Ellos compartieron el resultado de su cuidadosa deliberación y confiaron en el Espíritu de Dios para guiar a su pueblo a evaluar su propuesta. Y eso es lo que hicieron, como podemos ver en los versículos 5 y 6. Dicen, esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes. Y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Los líderes presentaron la solución propuesta a los miembros que se vieron afectados por la situación. Y los miembros consideran la propuesta. Se reunieron de acuerdo y luego implementaron la solución. Si el pueblo no hubiera estado de acuerdo en buscar la dirección del Señor, o si no hubiera estado dispuesto a trabajar juntos para implementar la solución, los resultados habrían sido diferentes. Hay tres cosas que quiero que vea en versículos 5 y 6 que demuestran cómo el pueblo de Esperanza respondió a esta situación de conflicto. Primero, quiero que note que las 7 personas elegidas para este ministerio especial tenían nombres griegos. Eran representantes de la cultural del grupo de viudas que necesitaban atención especial. Pero entienden que estos 7 no fueron elegidos simplemente para servir a las viudas griegas. Fueron elegidos para supervisar el ministerio a todas las viudas, incluyendo a las viudas judías. La elección de estos miembros de la cultura griega para este ministerio es un detalle importante para nosotros. Tanto los líderes como los demás miembros respondieron a esta situación de conflicto con gran sensibilidad a los sentimientos, las necesidades y las preocupaciones de las personas que se sentían que habían sido muy injustas. ¿Y sabe usted por qué los líderes fueron capaces de crear una solución que era sensible a los que sentían que estaban siendo maltratados? Porque escucharon. No simplemente oyeron lo que se dijo,
escuchaban para entender. De nuevo, el pasaje no describe explícitamente su escucha, pero su solución propuesta es la evidencia que escuchaban para entender. Escuchar para entender es imprescindiblemente crucial. La mayoría de nosotros, la mayoría de las veces, no escuchamos para entender. Si mientras la otra persona está hablando, estás pensando en lo que quieres decir, no estás escuchando. Si mientras la otra persona está hablando, estás pensando en lo equivocados que está, no estás escuchando. Si mientras que la otra persona está hablando, estás pensando en cómo lo que está diciendo te hace sentir, no estás escuchando. Somos capaces de ofrecer esperanza en el conflicto y transformarlo en una oportunidad para fortalecer las relaciones y demostrar el poder del Evangelio cuando escuchamos para entender. Escuchar para entender no significa que usted esté de acuerdo o condone los puntos de vista o el comportamiento de otra persona. Significa que usted es capaz de ver la situación de la manera que lo ven. La elección de los miembros de la cultura griega para el ministerio de servir las viudas es evidencia que los líderes y los miembros escuchaban para entender. Y con esta elección, el pueblo de esperanza estaba demostrando su confianza en el Señor y en su pueblo para llevar a cabo su ministerio. El resultado fue que un conflicto que amenazaba con debilitar las relaciones entre los creyentes y dividir a la iglesia, se transformó en una oportunidad para fortalecer las relaciones, unir al pueblo y demostrar el poder del Evangelio. En segundo lugar, note en versículo 5 que uno de los 7, Nicolás, es descrito como un prosélito. Esto significa que él no creció en una familia judía. Se convirtió a la fe judía como un adulto. Luego, más tarde, se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Representó a otro grupo importante en la iglesia primitiva. Aquellos que no habían nacido judíos, pero se convirtieron a la fe judía antes de recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Esto es una prueba más de la profunda comprensión y gran preocupación de los creyentes por los sentimientos y necesidades de todos los diferentes grupos de la iglesia. Esta es una de las grandes diferencias entre el pueblo de esperanza de Dios y aquellos que nunca han sido espiritualmente transformados. En el mundo, las personas usan el conflicto como una forma de aprovecharse de otros para promover sus propios intereses personales. En la iglesia, vemos el conflicto como una oportunidad para servir unos a otros y la causa de Cristo. Y hay otra cosa que quiero que note. El versículo 6 registra que los apóstoles tomaron el tiempo para orar por estos 7 siervos especialmente elegidos y les comisionaron para el ministerio al que habían sido llamados. Nuevamente, vemos pruebas de que los líderes y los otros miembros reconocían esta situación de conflicto como algo importante que necesitaba su seria atención. Podemos estar seguros
de que los resultados de cómo respondieron a este conflicto fueron que se fortalecieron las relaciones de todos los afectos, se fortaleció la iglesia, se demostró el poder del evangelio para cambiar vidas y el movimiento de Jesús siguió creciendo. Mira la descripción en el versículo 7. Dice, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a crecer. Si los creyentes hubieran reaccionado al conflicto con sus impulsos naturales, las relaciones se habrían debilitado, las divisiones en la iglesia habrían crecido y su testimonio del evangelio habría sido comprometido. Pero debido en parte a que respondieron al conflicto de una manera espiritualmente madura, la influencia del evangelio continuó creciendo y más personas experimentaron el poder transformador de la esperanza de Jesucristo. De hecho, el evangelio comenzó a extenderse incluso entre los sacerdotes. Algunos de los que lideraron el llamado a la crucifixión de Jesús ahora se estaban convirtiendo en sus seguidores y anunciadores de su resurrección. Mis hermanas y hermanos, nuestra esperanza en Cristo no es meramente esperanza de gloria con Él después de que dejemos esta tierra. Esa esperanza es real y la celebramos. Pero la esperanza que tenemos en Cristo incluye esperanza de victoria en nuestras vidas aquí y ahora. Esperanza para la provisión de nuestras necesidades. Esperanza para la victoria sobre la tentación e incluso esperanza en situaciones del conflicto. Esperanza confiada que cuando permitimos de su Espíritu nos guíe y nos capacite, podemos transformar el conflicto de un obstáculo que debilita nuestras relaciones en una oportunidad para fortalecer nuestras relaciones y demostrar su poder de transformar. Por lo tanto, la próxima vez que se encuentre en una situación de conflicto, no lo ignore. Reconózcalo. Únete a otros que son espiritualmente maduros para orar y reflexionar buscando la guía de nuestro Señor para una solución. Comparta la solución propuesta con los afectados. E implementar la solución elegida con sensibilidad a las diferentes experiencias y preferencias de aquellos que están involucrados. Su fe será fortalecida. Las relaciones serán más fuertes y el poder del evangelio se demostrará de maneras que atraen a la gente hacia Jesús. Ore conmigo, por favor. Padre Celestial, Dios de la esperanza y Señor del amor, gracias por preservar para nosotros este registro de conflicto entre tu pueblo en los primeros días de tu iglesia. Gracias por mostrarnos cómo nos puede capacitar para transformar el conflicto en una oportunidad para fortalecer nuestro compañerismo y demostrar el poder de tu presencia en nuestras vidas. Confesamos
que muchas veces hemos intentado ignorar el conflicto o huir de él. Oramos para que trabajes en nosotros, para que respondamos de maneras que te honren a ti y a los demás en todo lo que hacemos, incluso cuando no estamos de acuerdo o cuando nos sentimos heridos. Nuestro gran deseo como tu pueblo de esperanza es ayudar a tantas personas como sea posible a compartir la esperanza de que solo tú puedes traer. Nos entregamos y dedicamos estas ofrendas a ti para este propósito, por el mérito, con el permiso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como ustedes saben, hoy es el último día de Johnny en la posición de líder de adoración para nuestra iglesia. Estamos agradecidos por los años de servicio que nos ha dado. Estamos agradecidos a Dios por su habilidad, su pasión y su fidelidad al llamarnos a la ferviente adoración y alabanza ante nuestro Señor. Tenemos 3 tarjetas de regalo de Guitar Center que queremos darte como un recuerdo de tu servicio al pueblo de esperanza de Dios aquí. Queremos orar por la bendición continua de Dios con Johnny y su familia. Y después de rezar, Johnny permanecerá aquí en el frente para que usted pueda venir y expresar su gratitud a él personalmente. Por favor, únase a mí en la oración. Padre Celestial, es nuestro deleite honrarte con nuestras voces y nuestras vidas. Y te estamos agradecidos por darle a nuestra iglesia el ministerio de Johnny. Estamos agradecidos por su fidelidad en servirte al servirnos. Oramos para que lo bendigas a él y a su familia. Le pedimos que proveas todas sus necesidades del inagotable almacén de tus riquezas. Rogamos que los protejas y los guíes en los días venideros y que los sigas sosteniendo en la palma de tu mano. Te pedimos que continúes profundizando su amor por ti y por tu pueblo y que bendigas su continuo ministerio por amor de tu reino,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios la bendiga.